En Colombia, el debate sobre lo que ocurrió en Venezuela se ha reducido a un debate de ideología, que los que condenan el arresto de Maduro son de izquierda, que los que celebran la captura de Maduro entonces son uribistas y de derecha, que sí, que Venezuela es una democracia y que está en la inmunda es por el bloqueo que le tiene Estados Unidos. Y otros dicen que no, que es una dictadura y que después sigue Petro, etcétera. Así se ha venido llevando este tema en Colombia. La realidad es que lo que pasó en Venezuela no es un problema político ni ideológico, es un problema energético, porque Venezuela no es cualquier país. Venezuela posee las mayores reservas certificadas de petróleo del planeta, más de 300.000 millones de barriles. Y esto importa aún más en el contexto de la actual revolución industrial, que es la de la automatización, la robótica y la inteligencia artificial. En ese mundo, el poder no lo tendrá solo quien fabrique tecnología, sino quien tenga la energía suficiente para moverla. Es una realidad de que las energías alternativas todavía son muy insuficientes para sostener la economía global. Y aquellos países que se han aventurado con las energías verdes de lleno, como Europa, también vienen perdiendo su capacidad industrial y comercial. Por esto, se considera que el mundo seguirá dependiendo del petróleo por muchos años más. Y eso convierte a Venezuela en una pieza estratégica global y en menor medida a Colombia. Pese a que Colombia solo posee el 1% del petróleo que tiene Venezuela, esta juega también un rol notorio por dos motivos. Uno, porque en tiempos de escasez cualquier cosita sirve. Y dos, por ser vecino de Venezuela. En términos coloquiales, si a Venezuela le va bien con su riqueza, a Colombia también le iría bien. Pero si no la sabe administrar esa riqueza y le va mal, a Colombia también, como está ocurriendo. Durante más de 2 décadas, prácticamente desde que Chávez llegó al poder, la ausencia del petróleo venezolano no afectó de forma crítica a Estados Unidos, porque este siguió abasteciéndose, principalmente de Arabia Saudita. Pero a partir del año 2024, cuando caducó el contrato de exclusividad con Estados Unidos, esa relación empezó a cambiar. Desde esa fecha, Arabia Saudita empezó a diversificar su mercado de petróleo, redujo su alineación comercial con Estados Unidos y también empezó a comerciar su petróleo con otras monedas, especialmente con las de Asia. Y es ahí donde Venezuela vuelve al centro del tablero para Estados Unidos y en realidad para todas las potencias. Así que lo que ocurrió en Venezuela no fue generado principalmente por drogas, como lo afirma Donald Trump, ni tampoco es un problema ideológico, como lo sostiene el presidente Petro. Esto es un choque entre dos sistemas, un sistema emergente de comercio energético más diversificado y la subsistencia del orden hegemónico basado en el petrodólar. Durante décadas, el dólar no fue solo una moneda, fue un sistema. Desde los años 70, el comercio global del petróleo se estructuró principalmente en dólares. Eso creó una demanda permanente de la moneda estadounidense. Como todos los países necesitan petróleo, entonces también todos necesitan dólares. Ese mecanismo permitió a Estados Unidos financiar déficits gigantescos, exportar parte de su inflación y sostener su poder económico durante más de medio siglo. Pero ese sistema empezó a cambiar. En los últimos años, varios países han reducido su dependencia del dólar, especialmente en el comercio energético. China, India, Rusia e incluso Brasil han impulsado acuerdos en monedas diferentes al dólar, en monedas locales. Arabia Saudita, por ejemplo, ha aceptado y viene aceptando transacciones en otras monedas diferentes al dólar. Así que el control de Venezuela por parte de Estados Unidos
no es un ataque contra América Latina, como nos lo quieren hacer ver los gobiernos de izquierda. Esto es diversificación geopolítica y Estados Unidos no quiere perder su control. Su poder militar, en particular, le da la capacidad de aplicar su doctrina Monroe, que dice que América es de los americanos, no de Europa, ni de los rusos, ni mucho menos de los chinos. Y así sea la fuerza de mantener ese control en la región. Ahora la pregunta sería, ¿por qué le puso la lupa a Venezuela? Y la respuesta es que si Venezuela, o sea Maduro, hubiese logrado consolidar plenamente su mercado energético con China y Rusia, se desprendería del dólar para comercial y muy seguramente le seguirían otros productores de petróleo. Y si esa tendencia continúa creciendo, la demanda global del dólar caería aún más. Y cuando la demanda del dólar cae, el costo del endeudamiento estadounidense sube. Ya no sería de 35 trillones como los tiene ahora, sino de mucho más. Algo parecido como cuando en Colombia el precio del peso baja. Entonces sube la deuda en dólares. Entonces, para una economía que depende del crédito barato, como la estadounidense, eso no es un problema político ni ideológico, es un problema existencial. Por eso, muchas de las tensiones actuales no se pueden explicar con valores morales ni éticos, sino a través de los límites estructurales del sistema energético y financiero global que se mueven dentro de las economías individuales. Y esto es lo que está pasando, que el mercado, las finanzas y el poder geopolítico se están reacomodando y entender que Estados Unidos no está intentando cambiar el sistema, está intentando evitar que cambie. Eso es lo que está pasando. Y mientras tanto, Colombia o Petro observa estos movimientos desde una posición bastante incómoda. ¿Por qué? Sencillamente porque el país no es una potencia energética global, tampoco controla grandes reservas estratégicas, pero sí está ubicado en una región clave para ello y depende profundamente de la estabilidad regional. Cada crisis en Venezuela impacta directamente a Colombia en varios frentes: en migración, en presión social a través de seguridad y términos económicos, y lógicamente en tensiones políticas internacionales. Porque en un mundo que deja de ser unipolar con Estados Unidos y pasa a ser multipolar con las potencias emergentes, en ese escenario el mayor riesgo para países como Colombia no es escoger el lado incorrecto, sino entender que el tablero ya cambió y seguir atrapados en lecturas ideológicas. Porque la geopolítica actual ya no se ejerce solo con ejércitos como quisiera el presidente Trump. Se ejerce con fuentes de energía, con finanzas robustas, con mayor capacidad de comercio y con acceso a mercados clave. Para Colombia, su posición geográfica, al igual que su posición política, implica riesgos claros, porque si toma decisiones equivocadas, se reduce su margen de maniobra diplomática con países clave y empieza a recibir presiones de otros países que dejó por fuera. Eso vulneraría la estabilidad económica y esto tendría efectos sociales negativos. Pero esta situación también le da al país oportunidades si se actúa con estrategia, porque en un mundo más multipolar permite diversificar relaciones internacionales, nos permitiría reducir nuestra dependencia excesiva del mercado anglosajón al abrir otros mercados y podríamos atraer mayor inversión internacional en lo que buscamos como país, siempre y cuando dejemos las ideologías a un costado y nos enfoquemos en lo técnico. Y para terminar, debo decir que el verdadero desafío que tiene Colombia no es obedecer ni confrontar alguna de las potencias globales. Es simplemente entender lo que está pasando y tratar de tomar las decisiones más adecuadas. Hay que ver que, a través de la historia,
Los países que sobreviven a los cambios del sistema no son los más fuertes ni los más sumisos, sino los que leen a tiempo la realidad y actúan con inteligencia estratégica. Por ello, Evolución Colombia no propone bandos, propone comprensión estructural, porque en un mundo que cambia, la ignorancia es el mayor riesgo.